El buque de guerra más poderoso del mundo anda suelto en el Atlántico. El acorazado alemán Bismarck exhibía un poder de fuego capaz de destruir cualquier embarcación aliada. Los británicos debieron recurrir a sus valerosos pilotos, quienes volaban biplanos vetustos, para cazar a la superarma de Hitler y hacerla desaparecer. Gracias a la extraordinaria animación por computadora, observaremos una batalla en el mar. La increíble historia del comienzo y el fin del mayor buque de guerra alemán y de la potencia aérea que cambió el curso de la guerra. ¡Viva la batalla! Analice las estrategias. Reviva la caza del Bismarck. Haces de combate, cazando el Bismarck. Madrugada del 24 de mayo de 1941, dos letales buques de guerra alemanes navegan las gélidas aguas del Atlántico Norte. A la cabeza de la formación va el crucero Prinz Eugen. Detrás de este se mueve una fortaleza de armas y acero, el acorazado Bismarck. Bismarck, el mayor buque de guerra activo, lleva a cabo su primer viaje. Una misión ultra secreta de nombre código Ejercicio Rin. El plan alemán es penetrar el océano Atlántico sin ser detectado y atacar los convoyes aliados. Los convoyes son un elemento clave porque permiten la supervivencia de los británicos. Sin ellos, Inglaterra perdería la guerra. Si un buque como el Bismarck se topaba con un convoy, ninguno de los barcos iba a soportar su arremetida. Ernst Lindemann es el capitán de este gran acorazado, pero dada la importancia de la misión, es el almirante Günther Lutyens, un veterano de guerra, quien comanda la operación. Heinrich Kundt es un maquinista de 24 años. Los submarinos del Bismarck ansiábamos entrar en acción. Sabíamos que el Bismarck era el barco más poderoso de todos. Pero también sabíamos que los británicos nos superaban en hombres. Nos preguntábamos qué iba a pasar. Los alemanes ignoraban que a 48 kilómetros al sudeste, dos naves británicas se movían a toda velocidad para ejecutar una misión de intercepción. Los barcos Príncipe de Gales y el orgullo de la Armada Británica, el HMS Hood. El almirante Lancelot Howland comanda la operación a bordo del Hood. Ted Bridge es un encargado de señales de 18 años. La nave gozaba de una fantástica reputación. Para nosotros, era el mejor barco de todos. Sin duda alguna, era la nave más famosa en el mundo entero. El almirante Howland no pudo desplegar su plan de batalla como él lo deseaba. Esperaba derrotar a los alemanes en la boca del estrecho danés y atravesar su T, es decir, la posición ideal para descargar toda la artillería. Pero durante la noche, los británicos perdieron contacto con el enemigo. En la mañana, el enemigo estaba fuera de posición. Ahora los alemanes tenían la ventaja. Los alemanes descubrieron que ahora, completamente por accidente, contaban con una ventaja estratégica que los marinos, desde Nelson, habían tratado de encontrar. Atravesarían la T del enemigo. Esto significaba que el Bismarck podía avanzar con todas sus armas al tiempo que los británicos desplegaban una columna y solo podían recurrir a su artillería secundaria. Pero los británicos avanzaron sin temor. El Hood es la personificación del poder naval británico. A las 5:37 am, a 22 kilómetros de los alemanes, el Hood atacó primero. Los proyectiles impactaron el Prinz Eugen del lado de estribor. El Príncipe de Gales envió la siguiente descarga. Los proyectiles británicos no dieron en el blanco. Los proyectiles perforantes de los británicos terminaron en el mar. Se levantaron enormes columnas de agua alrededor de los buques alemanes, pero el almirante Lutyens resistió el embate. Nos colocamos en nuestros puestos a la espera de órdenes.
Esperábamos con ansiedad. Sabíamos que estábamos siendo atacados, pero ¿por qué no les respondíamos? Para Lutyens, su misión no era luchar contra buques de guerra. Su trabajo era destruir barcos de transporte comercial. Si sufría daños severos, la misión llegaba a su final y debía regresar a puerto. Los británicos siguieron disparando. Los proyectiles pasaban a un lado de los barcos alemanes a casi 3.200 kilómetros por hora. Pero Lutyens se negaba a responder al ataque. Al final, un frustrado capitán Lindemann dijo que nadie hundiría su barco en sus narices. El Bismarck abrió fuego. Una carga letal de 1 tonelada de proyectiles fueron dirigidos al Hood. Alemania descargaba así la furia del buque de guerra más poderoso del mundo. 14 de febrero de 1939, Hamburgo, Alemania. Es un día glorioso para el Tercer Reich. Es el bautizo del mayor triunfo de Hitler, el acorazado Bismarck. Los noticieros alemanes anuncian con orgullo que el enorme buque pesa 35.000 toneladas, el límite legal establecido por los tratados navales internacionales luego de la Primera Guerra Mundial. Su peso real es un secreto bien guardado. Increíblemente, el Bismarck pesaba 50.000 toneladas. Cuando vimos al Bismarck en Hamburgo, nos sorprendió su increíble tamaño. Algunos compartimientos alcanzaban los 3 pisos de altura. Nunca había visto un barco tan impresionante. Medía casi 300 metros de largo. Ciertas partes de acero en su casco tenían 13 centímetros de grosor. Su bow de 35 metros formaba una plataforma de gran estabilidad para sus cañones de 45 centímetros. Me enorgullecía ir a bordo de barcos de ese tamaño. Era el símbolo de poder más grande y evidente. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck inició su misión Ejercicio Rin. Pero 3 días después, fotografías aéreas de la Real Fuerza Aérea muestran al Bismarck cerca de Bergen, Noruega. La Real Fuerza Aérea envía de inmediato al buque de guerra Príncipe de Gales y al mayor de los barcos de guerra británicos, el HMS Hood. Cuando se terminó su construcción en 1920, el Hood era el barco de guerra más largo y rápido del mundo. Tenía 260 metros de largo y pesaba 48.000 toneladas. Tanto el Hood como el Bismarck poseen cañones de 45 centímetros que pueden enviar 771 kilogramos de proyectiles a distancias de más de 24 kilómetros. Pero los nuevos cañones del Bismarck podían disparar 3 proyectiles por minuto, el Hood solo 2. El blindaje era la principal diferencia. El Bismarck era un acorazado que poseía un blindaje de gran envergadura. En cambio, el Hood era un crucero construido para desplazarse rápidamente. Estaban diseñados para cazar y hundir barcos enemigos. No estaban hechos para enfrascarse en un combate directo contra otro barco de guerra. El blindaje de cubierta del Hood solo alcanzaba 7 centímetros de grosor. Los proyectiles que caían desde ángulos muy pronunciados, poder de fuego descendente, perforaban la cubierta con facilidad y explotaban en el interior del barco. La nave siempre intentaba reabastecerse y fortificar su cubierta, pero por desgracia, estalló la guerra y no se pudo remozar su estructura. El 24 de mayo de 1941, el Hood y el Bismarck abrieron fuego. Cuando abrían fuego los cañones, todo el barco se tambaleaba. Era como si se doblara y lo alaran de un lado a otro en el agua. Era algo increíble. Las armas eran muy poderosas.
El Hood y el Príncipe de Gales están aquí. El Bismarck y el Príncipe Eugen están aquí, a 20 kilómetros de distancia. Conscientes del riesgo que corría el Hood de recibir impactos descendentes, los británicos intentaron de inmediato obligar a los alemanes a disparar proyectiles que siguieran una trayectoria recta. Se esperaba que los proyectiles impactaran el blindaje de 30 centímetros de grosor del Hood y no su delgada cubierta. La primera salva del Bismarck no dio en el blanco y explotó cerca del lado de estribor. El Bismarck hizo una nueva descarga. Los artilleros alemanes demostraron tener una gran puntería. El orgullo de la Armada Real estaba directamente bajo su mira. El 24 de mayo de 1941, el barco más poderoso del mundo, el acorazado alemán Bismarck y el crucero Príncipe Eugen se enfrascan en una refriega con los orgullos de la Armada Británica, el HMS Hood y el Príncipe de Gales. El Bismarck y el Príncipe Eugen están aquí, situados al noroeste con respecto al Hood y al Príncipe de Gales. Los alemanes cuentan con una ventaja. Pueden abrir fuego con la totalidad de su artillería, mientras que los británicos solo podían usar sus armas secundarias. A 4 minutos de iniciada la batalla, los alemanes causan las primeras bajas. Un proyectil penetra el depósito de municiones y hace explotar 4 proyectiles antiaéreos de 10 centímetros. Una lluvia de metralla causa la muerte de los hombres en cubierta. Desde la plataforma de dirección, el punto más alto en el puente del Hood, Ted Bridge, es testigo de la matanza. Aquel proyectil hizo impacto en la base del Palo Mayor y provocó un incendio en la zona de depósitos. Todo era un desastre. Murió demasiada gente. Otro proyectil impacta cerca de la torre principal. La situación es desesperada. A 12 kilómetros, el almirante Howland ordena apuntar la totalidad de los cañones. En este punto, el vicealmirante Holland quizás sintió que estaba lo suficientemente cerca como para evitar el peligro del poder de fuego descendente. Pero Howland se equivocó en sus cálculos. El Bismarck disparó sus 8 cañones de 38 centímetros. Sus tiradores acorralaron al Hood. Fue increíble. La fuerza de los impactos hizo retroceder al barco. Sabíamos que si los proyectiles daban en el blanco, el daño sería muy severo. Luego de 20 segundos volando, un proyectil penetrante de 771 kilogramos de peso cae en la parte central del Hood. El proyectil penetrante se interna en las entrañas del barco. Estalla la pólvora en uno de los depósitos principales. Los marineros del Príncipe de Gales observan impávidos cómo se eleva una nube de llamas de la cubierta destrozada del Hood. Este montón de pólvora en ese depósito causó algo que llamamos deflagración. Es como un gran velón que arde en un espacio cerrado. Una explosión en el casco hace que el poderoso barco se doble y estalle.
La proa se eleva al hundirse la sección central de la embarcación. Se dobló unos 30 o 40 grados y sabíamos que no recuperaría su forma original. No había órdenes de abandonar el barco, no era necesario. Ted Bridge y los hombres en la plataforma de mando luchaban por escapar. El lugarteniente estaba frente a mí y el oficial de navegación, Warren, se paró al otro lado para dejarme salir. Solo hizo así. Es algo que no puedo olvidar. En el mar, los alemanes contemplaban el daño provocado a su enemigo. El barco se hizo pedazos. Estábamos seguros de que una explosión de ese tipo habría acabado con todos. Cuando el Hood se sumergía bajo las olas, su torreta delantera lanzó una última y desafiante salva antes de adentrarse en la oscuridad. Logré salir a la puerta de estribor en la plataforma de dirección, bajo la escalerilla del puente del almirante. A mitad del camino, en esa escalerilla, entré en contacto con el agua, la cual me estaba arrastrando. Bridge sentía que el barco que se hundía lo alaba con más y más fuerza. Sinceramente pensé que iba a morir y de repente pude llegar a la superficie. Eché un vistazo alrededor y observé un barco a unos 50 metros, así de cerca. Entré en pánico y traté de nadar lo más rápido que pude. Cuando volví a echar un vistazo, el barco ya se había ido y había fuego en el lugar donde había estado la embarcación. Solo 3 de nosotros salieron a la superficie. Los otros 1,418 marineros estaban muertos. Cuando supimos que el Hood se había hundido, empezamos a celebrar por lo que habíamos logrado. Pero luego nos dimos cuenta de la devastación causada. Éramos conscientes del gran número de marineros en el Hood que debieron haber muerto de forma muy trágica durante la explosión. En menos de 10 minutos, la gruesa artillería de la superarma de Hitler había hecho trizas al orgullo de la Armada Británica. Era una victoria asombrosa. El Bismarck ahora centraba su atención en el Príncipe de Gales. Al perder su buque insignia, los británicos se encontraban en una débil posición táctica. El Príncipe de Gales había quedado solo. Era un barco nuevo y sin experiencia. Además, sufría fallas mecánicas muy serias. El Príncipe de Gales exhibía un gran poder de fuego, cañones de 35 centímetros, pero 8 de sus cañones están ubicados en torretas cuádruples que no han sido sometidas a prueba y que no funcionan adecuadamente. El Bismarck y el Prinz Eugen están aquí. El Príncipe de Gales está aquí, a 12 kilómetros. El capitán del Príncipe de Gales, John Leach, ordena virar violentamente a estribor para evitar chocar con los restos del Hood. El Bismarck y el Príncipe Eugen apuntan sus cañones contra la solitaria nave británica. A los alemanes les resultó muy fácil cambiar sus objetivos. Una minúscula alteración en sus telémetros estereoscópicos puso en la mira casi de inmediato al Príncipe de Gales. La estrategia alemana es sencilla: dejar caer proyectiles sobre el objetivo. El Bismarck y el Prinz Eugen hacen uso rápidamente de sus armamentos principales y secundarios. Las consecuencias son devastadoras. La primera salva impactó la plataforma de dirección donde se encontraba el propio Leach. Solo se salvaron él y otras 2 personas. La segunda salva destruyó una torre de control detrás de la plataforma de dirección.
Los siguientes ataques impactan la torre aérea, la cubierta y ciertas zonas 3 niveles debajo del agua. El fulminante ataque alemán es demasiado para el destrozado buque de guerra, que ha sufrido 14 impactos devastadores. Mueren 14 hombres y sus armas quedan inutilizadas. Era imposible que respondiera al ataque de 2 unidades alemanas bien entrenadas y dotadas. Luego de disparar 23 salvas, el príncipe de Gales se repliega hacia el sudeste. El almirante Lutyens, a bordo del Bismarck, decide no perseguir a la embarcación. Su nave ha sufrido daños graves luego de recibir 3 impactos del príncipe de Gales. Sus compartimientos se ven inundados por 2.000 toneladas de agua marina y muestra fisuras en sus tanques de combustible. Está derramando cantidades preciadas de gasolina. El almirante Lutyens debe encontrar un puerto y reparar el barco. A las 6:14 p.m. del 24 de mayo de 1941, el Bismarck se separa del príncipe Eugen y se dirige a un punto de reabastecimiento en la Francia ocupada por los nazis. El Bismarck desaparece en dirección oeste. Esa fue la última vez que vimos al Bismarck. Para la Armada Real, perder el Hood supone un serio revés. Pero la tragedia no hace más que infundirle una mayor determinación. Llena de voluntad, la Armada Real recurre a todas las armas de su arsenal. Entre ellas una flota de anticuados lanzatorpedos para vengar la pérdida del Hood y hundir al Bismarck. El 24 de mayo de 1941, la nueva superarma de Hitler, el acorazado Bismarck, ha hundido al símbolo del poderío naval británico, el HMS Hood, y causado graves daños al príncipe de Gales. La noticia de la tragedia se extiende rápidamente. En Inglaterra, la reacción a la pérdida del Hood desató una mezcla de ira y deseos de venganza. Se trataba del orgullo de la Armada Real. Era un buque poderoso e imposible de hundir. Esto afectó seriamente la moral británica. Los británicos respondieron con rapidez y determinación. El primer ministro Winston Churchill prometió hundir el Bismarck a toda costa. Sin duda, todos queríamos vengar al Hood. Todos los barcos de la Armada, los más pequeños y los más grandes, deseaban vengar la derrota del Hood. Y eso nos propusimos hacer. Horas después del hundimiento del Hood, se envían a casi todos los barcos de guerra en el Atlántico Norte para que refuercen la flota del almirante John Tovey. El Bismarck está a 3.200 kilómetros de Francia. El príncipe de Gales, que ha sufrido daños severos, sigue de cerca al Bismarck con el apoyo de los cruceros Norfolk y Suffolk. Tovey comanda la operación desde el acorazado Rey Jorge V. Su flota de batalla se encuentra a 480 kilómetros al este con respecto al Bismarck. Desde el sur aparece un destacamento denominado Fuerza H. Tovey, quien lleva horas detrás del Bismarck, decide que la mejor arma para un rápido contraataque es un ataque aéreo. ...26 de mayo, 11:30 p.m. Cuando aún no se ha puesto el sol en esta parte norte del mundo, la flota de apoyo aéreo hace entrar en acción un grupo de lanzatorpedos desde el portaaviones Victorious. A 170 kilómetros por hora, los lanzatorpedos Swordfish usan un sistema de radar primitivo para volar hacia el Bismarck. El Swordfish, conocido cariñosamente como la Red, fue construido por la compañía de aviación Ferry. Era un biplano ligero con un armazón de metal cubierto de tela. El avión contaba con una tripulación de 3 personas, un piloto, un observador y un artillero a cargo de la metralleta. El diseño de ala doble le permitía despegar con gran facilidad y también aterrizar en las cubiertas de pequeños portaaviones. Se consideraba al Swordfish un avión anticuado e incluso obsoleto a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Anticuado quizá, pero no inferior a otros aviones.
Era el más maniobrable de todos, incluso a bajas velocidades, 60 nudos, por ejemplo. Aún así se tenía un control absoluto. El armamento principal del Swordfish era un torpedo Mark 12 de 45 centímetros, dotado de una carga explosiva de TNT de 175 kilogramos. Un año antes, el Swordfish hundió 5 barcos de guerra durante el ataque a Taranto, Italia, lo que permitió confirmar la idea que ahora dominaba el combate naval. Los aviones podían dominar a los barcos de guerra. Una flotilla de 8 biplanos se enfiló hacia el Bismarck. La flotilla se dividió en grupos de 3. Volaban en formación simple y luego descendían en picada 60 metros girando hacia el objetivo de forma simultánea para lanzar su ataque. Al acercarse los aviones, la fortaleza de acero abrió fuego con sus 52 cañones antiaéreos. El objetivo de estos mediocres y anticuados biplanos era una embarcación bien armada y apertrechada. La única esperanza de estos aviones era que su único torpedo diera en el blanco y causara algún daño al barco. Los cañones alemanes recurrieron a una inteligente táctica. Dispararon hacia el mar para crear enormes paredes de agua al frente de los pequeños biplanos. Los valientes pilotos acentuaron su ataque volando apenas 18 metros del agua. Vuelan a tan baja altura y a tan poca velocidad que el Bismarck no puede dispararles. Los pilotos de los Swordfish se alistan para soltar sus torpedos. Los torpedos Mark 12 aceleran a 40 nudos y se acercan al barco. Los lanzatorpedos británicos empezaron a atacarnos. Nuestro capitán ordenó eludir a todo lugar los torpedos. El Bismarck evadió la primera embestida. Luego un Swordfish, piloteado por el teniente Percy Gigg y acompañado por el artillero Les Sayer y el observador B.K. Norfolk, enfiló hacia el barco y lo atacó. Una gran columna de agua se elevó a 45 metros desde el centro del barco. Un torpedo impactó el casco. Un torpedo impactó el casco. La enorme explosión nos hizo tambalear y la sacudida apagó las turbinas. Debimos reiniciar los motores de inmediato. Durante el ataque, el contramaestre, el oficial Kurt Kirber, cayó en la catapulta de los aviones y falleció. El Bismarck había sufrido su primera baja, pero el torpedo solo sacudió el blindaje de mayor grosor y causó poco daño estructural. Tras lanzar sus únicos torpedos, los Swordfish remontaron el vuelo y regresaron a sus portaaviones. Los aviadores enviaron una señal clara. Mientras Toby persiguiera al Bismarck, seguiría enviando ataques aéreos. Para el almirante Luyens, a bordo del Bismarck, estaba claro cuál sería su próximo movimiento. Debía atacar a los barcos británicos en su retaguardia. Luyens sabe que los barcos británicos avanzan en zigzag para evitar el ataque de los submarinos alemanes. Luego de distanciarse de ellos, el Bismarck gira violentamente hacia estribor y se coloca detrás de ellos. Los británicos rastro del barco alemán. Durante las siguientes horas, los radares británicos trataron desesperadamente de restablecer el contacto, pero todo fue en vano. A las 5 a.m., 24 horas después de que se hundiera el Hood, los cruceros envían un mensaje nada alentador para Toby.
perdimos contacto con el enemigo. Así que Lutyens y el Bismarck se alejaron mientras que Tovey se movió en la dirección opuesta. Parece que en este juego de ajedrez que los dos almirantes jugaban en alta mar, Lutyens estaba ganando. El mayor acorazado del mundo avanzaba sin ser detectado para resguardar así la seguridad de la Francia ocupada por los nazis. Permanecía oculto en algún lugar de las agitadas aguas del Atlántico Norte. De mayo de 1941. Durante 30 horas, barcos y aviones de la flota británica registraron minuciosamente el Atlántico Norte en busca de alguna señal del Bismarck. Pero el Bismarck simplemente había desaparecido. Nos sentíamos descorazonados, todos, absolutamente todos. Nos sentíamos terrible por haber perdido el rastro del Bismarck. A bordo del Bismarck, la tripulación esperaba que, al llegar la mañana, ya estuvieran a 320 kilómetros de Francia, en aguas controladas por la Fuerza Aérea Alemana. Desesperado por restablecer el contacto, el almirante Tovey envía la nave de reconocimiento Catalina o PBY. Se trataba de aviones americanos al servicio de los ingleses para apoyarlos durante la guerra. Su increíble rango de 4.000 kilómetros los hacía ideales para operaciones de búsqueda a larga distancia. Estos aviones monitorearon el mar durante horas. Luego, a las 10:30 am, 36 horas después de perder el rastro de la embarcación alemana, uno de los PBY divisó una mancha negra desplazándose en el mar. Habían hallado al Bismarck. El Bismarck había sido visto aquí, a 1.120 kilómetros de la costa de Francia. El grupo de batalla del almirante Tovey estaba aquí, a 208 kilómetros en dirección norte. Tovey debe frenar el avance del Bismarck para tenerlo en posición de ataque. Un grupo en posición perfecta para llevar a cabo esta misión avanza desde el sur. Su nombre es Fuerza H, que incluye el portaaviones Ark Royal. 26 de mayo de 1941, 7 p.m. 8 horas después de hallar al Bismarck, 15 lanzatorpedos Swordfish despegan del Ark Royal y se alistan para atacar al acorazado alemán. El teniente John Jock Moffat pilotea uno de los aviones Swordfish. Nos ordenaron que enfiláramos hacia el barco e hiciéramos lo que pudiéramos, es decir, lanzar tantos torpedos como pudiéramos. Moffat y su tripulación atravesaron las nubes y descendieron sobre su objetivo. El Bismarck me pareció impresionante cuando lo vi desde mi lado de estribor a 3 kilómetros de distancia. Fue emocionante. Los 3 Swordfish del grupo de Moffat se acercaron a 200 kilómetros por hora. El ataque se produjo a 1.800 metros de distancia. Los cañones antiaéreos del Bismarck llenaron el cielo de fuego. Estaba seguro de lo que iba a suceder y me sentía muy asustado. Pensé que mi única posibilidad de sobrevivir era volar lo más bajo posible. Mientras más me acercaba al barco, más ansiaba que ellos no dispararan contra los que volaban a baja altura. Moffat se acerca a 2 kilómetros y se dispone a atacar. Escuché una voz que me decía que no atacara aún. Era la voz de mi observador.
No entendía lo que estaba ocurriendo. Y de repente, al girar un poco a la derecha, vi a mi amigo que casi se salía del avión. No sé cómo lo hizo, pero estaba inclinado en el avión, con su cabeza debajo del fuselaje, gritándome que aún no atacara. Luego me di cuenta del porqué. En alta mar, los observadores de Moffat saben que si el torpedo podía desviarlo de su curso, con solo un torpedo, el disparo debía ser preciso. El observador se colgaba del avión para juzgar el peso de la ola, a la espera del momento oportuno. Si se lanzaba un torpedo y este atravesaba la ola, entonces había alguna oportunidad. Eso era lo que él me indicaba. Así que cuando lo solté, sabía que llegaría a su destino. Bismarck desvió violentamente su curso para evitar el torpedo, pero se equivocó en su cálculo. 51 segundos después de ser lanzado, el misil impactó el Bismarck del lado de popa. La violenta explosión abrió un enorme agujero en el casco. La sacudida fue tan violenta que los remaches del mamparo salieron volando. Por el sonido, parecía que el barco estuviese cayéndose a pedazos. Los timones gemelos sin blindaje del Bismarck, que habían virado para evitar el torpedo, se quedaron atascados 12 grados hacia babor. Enviaron 2 buzos para tratar de reparar el mecanismo de los timones. Pero el agua entraba a raudales por el enorme agujero que se había abierto. Así que todos bajamos a ayudar. Los aviones Swordfish le habían causado daño al poderoso acorazado. Encontraba el enemigo. Todos los esfuerzos para mover el barco fueron en vano. Estábamos solos y rodeados por el enemigo. El almirante Gunther Luyens avisó a Berlín: el barco está en una situación no maniobrable. Lucharemos hasta el final. Larga vida al Führer. Los británicos se acercaron. La casa de Bismarck se acercaba a su punto cumbre. El 27 de mayo de 1941, el acorazado Bismarck, afectado por los ataques de los valientes pilotos de los aviones Swordfish, avanzaba inevitablemente directo hacia sus enemigos. El poder aéreo había demostrado su supremacía ante el más poderoso de los buques de guerra. La flotilla británica se acercaba para dar la estocada final. Finalmente había una oportunidad para vengar la destrucción del Hood y los británicos entraron en acción confiados en acabar con el Bismarck. En el buque Rey Jorge V, el almirante John Toby planeaba su estrategia. Su plan era forzar el acorralado barco alemán a que le disparara a varios objetivos y en ese punto hacer que sus naves arremetieran con todo su poder. Los buques de guerra Rodney y Rey Jorge V se desplazaron hasta colocarse a 19 kilómetros del Bismarck. A las 8:47 am entraron en acción los cañones de 40 centímetros del Rodney. Luego los del Rey Jorge V. Los proyectiles volaban alrededor del Bismarck. La tripulación británica se puso algodón en los oídos para atenuar el sonido. Sentían el picor en sus gargantas al respirar los gases de cordita que despedía cada salva de proyectiles. El desesperado barco alemán respondía al ataque.
La primera decisión de Lutyens fue abrir fuego contra el vetusto barco Rodney. Algunos sugieren que, al igual que el Hood, Lutyens lo consideraba un barco viejo y quizá más débil. Podía destruirlo y tener mayores posibilidades de sobrevivir. Ambos bandos fallaron sus disparos. Con cada salva, los cañones ajustan sus miras. Pero con sus timones atascados, el Bismarck no puede maniobrar y se convierte en un blanco fácil. Bismarck recibe el primer impacto a las 9 a.m., un proyectil del Rodney. Los británicos han hallado el punto exacto de tiro y descargan todo lo que tienen. Disparábamos descargas de 10 proyectiles al mismo tiempo. 10 proyectiles de 35 centímetros volaban uno tras otro. Son demasiados proyectiles que soportar. Dos cruceros británicos, el Norfolk y el Dorsetshire, se unieron a la embestida. Al Bismarck lo bombardeaban por todos lados. Las esquirlas de los proyectiles circulaban por los conductos de aire que nos suministraban aire fresco. Los proyectiles nos golpeaban a gran velocidad y violentamente. Los cañones de 35 centímetros del buque Rey Jorge dieron en el blanco en una zona clave. Un proyectil hizo blanco en el área de control de artillería y también en la batería principal. Los hombres gritaban al sentir los gases de sulfuro que los escaldaban severamente. El Bismarck es ahora todo un matadero. El gran acorazado lanza una salva final. Pero a las 9:31 a.m. sus poderosos cañones dejan de disparar. Los cañones del Bismarck dejaron de disparar, pero seguía recibiendo impactos de proyectil por todos lados. El barco se caía a pedazos. Al final sentí lástima al ver todo aquello, porque sabíamos que no seguiría luchando. La flota de Tovey disparó 2.800 proyectiles. 400 impactos redujeron al Bismarck a un infierno de acero arrasado por el fuego. Pero el gran acorazado, con su bandera aún ondeando, se mantuvo a flote. A las 10:21, Tovey ordenó un cese al fuego. El Dorsetshire avanzó para torpedear y hundir al Bismarck. Pero los comandantes en jefe que permanecían en el Bismarck tenían otros planes. Nos ordenaron por los altavoces que debíamos abrir las válvulas, pues íbamos a hundir el barco nosotros mismos y a abandonarlo. Antes de empezar a inundar el barco, el Dorsetshire disparó 3 torpedos de 53 centímetros contra el Bismarck. A las 10:39 a.m., el Bismarck se hundió del lado de popa en su tumba marina. Durante el ataque, Sword Fitch avanzaron hacia el barco, pero no lanzaron ataques junto con las fuerzas en la superficie. Jack Moffat volaba sobre todo ese campo de muerte. Fui testigo de una escena que me atormentó durante mucho tiempo. No es nada agradable ver todos esos pobres marineros muertos en el mar. Cuando retornamos al barco, no sentíamos euforia porque pensábamos que ellos, como nosotros, eran marineros por la gracia de Dios. De los 2.092 tripulantes del Bismarck, solo 115 sobrevivieron. Entre los muertos figuraban los almirantes Lutyens y el capitán Lindemann. La
única misión de combate del Bismarck solo duró 215 horas. Demostró ser un formidable enemigo al enfrentarse a otros barcos. Pero al final, unos aguerridos pilotos británicos a bordo de anticuados biplanos demostraron que los acorazados eran vulnerables al poder aéreo. Eso marcó el final de las batallas navales. Aunque los submarinos alemanes siguieron atacando convoyes, Hitler nunca volvió a permitir que la armada alemana se internara en el Atlántico Norte. El trágico destino del gigante Bismarck demostró que el mar se controlaba desde el cielo.